7:43 minutos de la mañana. Ya están con nosotros acá los diputados Ronnie Monge y Rafael Ortiz, miembros de la Comisión Investigadora de Créditos, para hablar, bueno, en general de lo que ha sido el trabajo de la comisión, pero también sobre este tema de las brisas, un préstamo de casi 31 millones de dólares, dado en el 2014 por el Banco de Costa Rica, y que bueno, ustedes ahora indagan si hubo actos irregulares o no en este crédito. Están investigando también Yamber, Hidrotárcoles, bueno, muchísimo que se está haciendo, Bancrédito en este momento. Prácticamente no, están a diario en lo que es esta comisión. Pero tal vez hablar y explicar primero un poco el tema de las brisas, en qué consiste, o porque yo estuve leyendo y es bastante complejo lo que es este tema de las brisas. A Gaspar Ortuño era en el momento que se dio el crédito es el primo, ¿verdad? ¿Es así? De quien fue el tesorero de campaña de don Oscar Arias y miembro del Banco Interamericano, Banco Centroamericano, ante el FESI, Banco Centroamericano de Integración Económica. Así es. Sí, bueno, como Rafael Ortiz. Vamos aquí a pedirle entonces la palabra al presidente aquí de la comisión, pero aquí la presidenta es doña Laura, sí, la palabra. Pues si no nos interrumpen por el orden. Si no empieza él. Efectivamente, estamos investigando varios temas que ustedes han señalado. La última sesión de la semana pasada fue para ver este asunto de las brisas. Este préstamo se otorgó para la construcción de un parque industrial en la zona de Desamparados, que luego se conforma como una zona franca. El préstamo inicial se da exactamente en el Banco Centroamericano de Integración Económica y a una compañía, Las Brisas, que el representante, el propietario, por lo menos el accionista principal es el señor Gaspar Ortuño, que efectivamente es primo del licenciado Alfredo Ortuño, quien fue representante de Costa Rica. Cada país se designa un representante y él lo fue designado en la campaña cuando fue electo don Oscar Arias en su último gobierno. El tema de esta empresa son dos créditos, del BESIE por 30 millones y uno que le hace el Banco de Costa Rica para refinanciar la deuda por 3.8 millones, y también tenían uno con 2 millones con el Bancrédito, que ese sencillamente fue otorgado por garantías, digamos, por pagarés, sin ninguna garantía real. O sea, están investigando el Bancrédito y a la vez el Bancrédito fue uno de los que... Hay un crédito de 2 millones de dólares. Para esto. Esta empresa entra en problemas, hay ese refinanciamiento y una de las cosas que nos llamó la atención, comparecieron ahí unos acreedores, el abogado don Mario Marín, junto con la empresa que construyó esto y que tenía un crédito pendiente. Pero bueno, para mí, digamos, desde el punto de vista jurídico, creo que nos llamó mucho la atención que se constituyó un fideicomiso cuando la empresa entra en problemas, y el fiduciario, que es, como ustedes saben, un fideicomiso en estos casos, se constituye para que los ingresos que genera el parque por los alquileres, porque básicamente eso es... Alquiler de bodegas. Deben entrar a control del fiduciario, que en este caso era el Scotiabank, para que así asuma y cumpla con las obligaciones que están pendientes. En este caso yo nunca había visto algo igual. Rafa, nada más para precisar algo, nada más, el fideicomiso es antes de los problemas, más bien, porque el problema se da cuando esta empresa genera los embargos porque no le habían pagado los honorarios que eran millonarios por el diseño y construcción del parque industrial. Entonces, como los dineros de los alquileres no entraban al fideicomiso, ellos presentan un proceso para cobrar los honorarios y embargan directamente. Entonces, ahí es donde se da el problema económico y es donde entra entonces más bien el segundo crédito de los tres. Pero lo curioso más allá de eso es que el fiduciario, que es el Scotiabank, que debe ser una tercera persona, lo es el mismo. Dentro del fideicomiso era Scotiabank, pero él era el que recibía los recursos. La administración, entonces los dineros que los bancos refinancian, hay muchos acreedores,
a los cuales el señor Ortuño sencillamente llegó a decirles, bueno, yo le debí a usted 4 millones, pero yo ya no tengo recursos, lo que le puedo dar es $500,000, y mucha gente quedó, digamos, no se honraron esas deudas. Y en general también otro tema que llama mucho la atención. Pero, perdón, ¿el proyecto de las brisas sigue funcionando? Sí, sigue funcionando, claro. Pero tiene un gran problema. Y sigue siendo su mismo dueño. Sigue siendo su mismo dueño. Ahí se otorgó por parte de Setena de una manera irregular un permiso para construir este parque industrial, donde prácticamente taparon una zona pluvial, no sé si un río, pero por lo menos una sequía que por ahí pasaba, lo entubaron, le pusieron, lo hicieron un parqueo, y hoy en día hay una orden de la municipalidad que tienen que levantar eso, prácticamente quitar lo que ahí se construyó, lo que va a poner en riesgo la garantía. Llama la atención aquí en este caso que está involucrado en esto nuevamente el Banco de Costa Rica. Es un familiar de una persona que tenía el cargo más alto que el país tiene en un banco de estos, y que sin duda alguna ha generado una serie de incumplimientos con sus acreedores, y son irregularidades que en estos momentos rondan $62 millones es el monto que está pendiente. No, Ronnie. No, básicamente yo creo que don Rafa ha hecho una buena síntesis del caso. Hay dos créditos, un crédito que inicia para la construcción de la obra, que es donde se crea el fideicomiso, donde el fiduciario técnicamente es Scotiabank. Sin embargo, se da una cláusula suspensiva que indica que hasta tanto no lo indiquen los bancos, o sea, el fiduciario, que haya un retraso o algo, quien va a recibir los dineros y se va a encargar de hacer los pagos tanto a los bancos por el crédito como a los acreedores es la empresa constructora Las Brisas, la empresa desarrolladora, perdón. Se dan unos atrasos, las personas que comparecieron es parte de ese grupo de acreedores que no legalizó su crédito dentro del segundo crédito, porque ese segundo crédito fue para pagar acreedores. Eso es una de las cosas que a mí me genera alguna duda. Y es a través de que no lo legaliza. El abogado dice el viernes que después nos dirán por qué él no metió ese crédito, porque había una relación de confianza supuestamente entre el arquitecto y el señor Ortuño, y entonces que no lo metieron dentro de las cuentas que había que cancelar con ese segundo préstamo. ¿El segundo préstamo fue al Banco de Costa Rica o al Bancrédito? Al Banco de Costa Rica. O sea, ese préstamo se usó, que fue por $3 millones, se usaba para pagar deudas a acreedores, y no se les pagó. Algunos sí, no estaba dentro de la lista que estaba de los que había que pagar, lo que él dice, porque todavía nosotros no hemos traído a comparecer. Esto es solo el dicho de esta parte, que hay otros acreedores que negociaron, pues les pagar alguna parte y que no se pagó todo lo que tenía que pagarse. Esto es parte de lo que esas deudas ahí persisten, entonces. Eso es parte de lo que tenemos que avanzar en la investigación, porque este es solo el testimonio, digamos, de uno de los grupos que se siente afectado y que de hecho pone una denuncia penal básicamente por la administración del fideicomiso. De las cosas que a mí sí me llamó poderosamente la atención es que el fideicomiso empieza alrededor del 2008, ¿verdad? Sí. Pero la denuncia es puesta casi ahora en el 2017, que es no cuando se da, digamos, la irregularidad, y por eso ellos dicen que está a punto de prescribir, inclusive 9 años después, sino cuando ellos no son resarcidos como acreedores, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que le tocará a la comisión determinar si efectivamente no se le ha pagado a los acreedores. Hay que llamar a más acreedores de los que aparecieran en el crédito bancario, porque el crédito fue hecho, el segundo, específicamente para pagar acreedores. El del 2014. El del 2014. Porque hay uno, don Ronnie, primero. Por eso, pero se está investigando. Sí, hubo uno que se otorgó el 22 de diciembre. El BCR otorga el primer préstamo que otorga el BCR es por $20 millones el 22 de diciembre del 2010. Este que habla don Ronnie es de marzo del 2014, que es para el refinanciamiento, que como estaba constituido el fideicomiso de esa forma
en donde no lo controlaba el fiduciario, no se le paga directamente a los acreedores. Entonces hubo dos, don Rafael Ortiz, 20 millones de dólares en el 2010. Correcto. Ese todavía no sé para qué fue. Para la construcción del desarrollo. La construcción del desarrollo. Sí, y para pagar, digamos, el primer préstamo lo hace el BESIE. Ajá. Pero es ¿Correcto? entonces el primer desembolso. el primer préstamo. para construirlo. Aparentemente lo tendremos que acreditar cuando pareciera que don Alfredo va a salir del BESIE, quieren dejar esa cuenta limpia y entonces el Banco de Costa Rica le paga al BESIE para que eso quede, digamos, saldado y no quede una situación ahí que se pueda interpretar pues como algunos lo interpretan. Eso lo tendremos que acreditar. Yo no voy a adelantar un criterio hasta no tener más elementos de juicio. Lo que sí sabemos, estos sí son números reales que no se le han pagado a los acreedores, que aparentemente a estos señores les decían sí, vamos a hacerlo, pero eso es lo que está ocurriendo. Y luego lo que es más preocupante, porque la garantía que existe ahí es la garantía real, ¿verdad?, sobre las propiedades. Exactamente. Y existe ahora este riesgo que por este daño ambiental vengan a decir tienen que levantar eso, que ese río o esa sequía que taparon. El parqueo de las bodegas de Las Brisas. Es un parqueo que se construyó en el 2015, fue lo que dijeron ellos. Y que estaría afectando ambientalmente, tendría que ser levantado y hoy en día ese parqueo es garantía de esos préstamos. Es parte de eso y desmejora sin duda alguna. Setena llegó y dijo que no había que... Fue Setena los que dijeron, ¿verdad? Los que comparecieron de que había dicho de que ellos se habían hecho presentes y que un parqueo no se constituye como una edificación, entonces que por eso ellos no hacían básicamente nada. Eso fue lo que dijeron los comparecientes. Tenemos que tener claro que lo que estamos contando hoy es la primera sesión de la visión de una de las partes afectadas, de uno de los acreedores. Entonces, por supuesto que en este momento la información es poca. Exacto. Y lo que estamos es trasladando lo que nosotros escuchamos y todavía no tenemos obviamente certezas, porque es parte de lo que tenemos que hacer en la investigación, ir dándonos cuenta conforme lleguen los otros comparecientes, llámese la constructora, llámese otros acreedores, llámese el banco, la municipalidad de Desamparados, que es la que está Setena mismo, poder determinar entonces ahí sí qué es realmente lo que pasó. Hoy lo que tenemos es la visión de un único compareciente, ¿verdad? ¿Por qué tráfico de influencias? ¿En dónde se habría producido? ¿Cuál es la sospecha, la hipótesis que hay planteada? Bueno, por lo que podría llegar a considerarse, si es que se logra acreditar, es que este préstamo inicial se da a raíz de la presencia del señor Alfredo Ortuño como director de Costa Rica en el BESIE, y esa es la institución que otorga este préstamo. El punto ahí es si efectivamente esos recursos que fueron girados para construir estas bodegas fueron debidamente garantizados. Ahora, eso es un problema del BESIE, donde Costa Rica es uno de los socios. Aquí el tráfico podría, digamos, terminar de configurarse en el tanto el Banco de Costa Rica termina interviniendo en estas transacciones, como quien dice, para tapar lo que evidentemente podría ser un problema en el BESIE, donde, como le digo, ya no es algo que controla solo el gobierno de nuestro país, sino donde son socios los países de Centroamérica, incluso me parece que en un principio Taiwán, cuando quería hacer, nos tenían buenas relaciones, era uno de los socios, pero independientemente de eso, ahí es donde llama la atención, y lo que nosotros tenemos que investigar ante todo es si los recursos que el Banco de Costa Rica giró, cómo han sido garantizados. Ya sabemos que los del Bancrédito prácticamente no tienen ninguna garantía real, fueron garantizados sencillamente mediante un pagaré. Hay que ver investigar cuándo se dio esto, si ya estaba en un momento en que el crédito estaba en riesgo, y determinar si cuál es qué garantía tiene el banco para lograr recuperar eso, pero sin duda alguna hay una... Eso significa que 2 millones del Bancrédito eran de dólares. Dos, sí. Sí, yo creo 12 millones de dólares. Por eso, 2 millones del Bancrédito se dieron sin ninguna garantía. Se dieron con un pagaré. Con un pagaré. Que bueno, eso es tan válido como la persona que lo firma, pero mi duda es, si una persona ya ha venido con cuestionamientos y que no está pagando y
que hay dudas y porque que hay se le da otro denuncias, préstamo. o sea, eso se le podría dar tal vez a don Ronnie, que todo el mundo sabe que es un hombre de recursos y que cumple con sus... De recursos para hacer. Con sus condiciones. No, aquí alguien que ha venido con esas dudas y que en otros bancos se tiene con historial y en la SUGEF se lleva un historial del crédito, pues a mí eso es lo que me parece que... La hipótesis mía va sobre dos. ¿Por qué dos situaciones? Una, el posible tráfico de influencias que señala don Rafa. Sin embargo, hay que recordar que el tráfico de influencias es una palabra que suena muy abierta, pero cuando lo llevamos a la tipología legal, al delito, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Que es que aparte de la ayuda o el beneficio hacia alguien, esa persona que logró el beneficio hacia alguien tiene otro beneficio o ventaja económica por esa decisión. Entonces, aquí lo otro que nosotros no podemos descartar, que también lo hicimos en el crédito anterior, son los posibles conflictos de intereses cuando hay familiares o empresas afines que reciben créditos. Entonces, yo creo que aquí hay que ver las dos hipótesis, porque si se llega a descartar porque no se cumple con la tipología, con el tipo subjetivo y el objetivo del delito de tráfico de influencias, podría determinarse también la posibilidad de que haya conflictos de intereses dentro del otorgamiento de los créditos, porque hay familiares que fueron beneficiados de un crédito cuando una persona era de directivo de una institución, y entonces ahí habría que determinar cuál fue la actuación de esa persona dentro de la junta directiva del BCIEX cuando se otorgó el crédito, si se abstuvo, si fue una parte beligerante para que se aprobara. Todos esos detalles son importantes para aprobar cualquiera de las dos hipótesis. Entonces, yo creo que también aquí es trascendental la visión de los directivos del BCIE en ese momento para saber cómo se tramitó el préstamo, si hubo un impulso tratando de favorecer a un familiar. Personal. Alfredo Ortuño, Gaspar Ortuño. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Nos están pidiendo que ya tenemos que cerrar, pero sí nos pusieron en perspectiva este otro préstamo. Ya lo hicimos con Hidrotárcoles, ya lo hicimos con Bancrédito y con Jamber. Vamos a estarlos llamando aquí en la revista para ver cómo transcurren las distintas audiencias de los distintos préstamos. Es que son 4 los que están investigando. Muchas gracias, y aquí vamos a mañanear tempranito para estar con ustedes. Son 4. 4 temas, exactamente, y por eso es que tenemos un compromiso, el tiempo se nos agota, tenemos que rendir ese informe para que el plenario lo conozca antes de que terminemos, ¿verdad?, nuestra gestión en abril. Yo no sé si lo va a conocer antes, siendo realistas, porque hay que tener en cuenta que tenemos Semana Santa, pero por lo menos nosotros sí entregar el informe, dejarlo en la Secretaría del Directorio para que sea la próxima asamblea quien tenga el espacio para discutirlo. Sí. Perfecto. Ojalá podamos discutirlo también si hemos salido de que ya salimos del famoso cementazo y bueno, hay que trabajar fuerte en estos 4 temas. En estos 4 temas. Gracias, Rafael Ortiz. Gracias Ronnie Monge. Y gracias a ustedes también.